Quiero invitarles a abrir sus Biblias ahí en Génesis capítulo 4 y versículo 7. Génesis 4, 7. El capítulo 4 del Génesis, hermanos, empieza contándonos la historia acerca de Caín y Abel. Y en los primeros versículos, hermanos, habla acerca de que ambos trajeron una ofrenda a Dios. Y después de eso, hermanos, el verso 4 nos dice que después de que Caín y Abel trajeron esa ofrenda, en el verso 5, dice que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios, hermanos, no había visto bien la ofrenda presentada por Caín como sí vio correctamente la ofrenda presentada por Abel. Muchas cosas, hermanos, podemos decir acerca de el por qué vio Dios la ofrenda de Abel bien y por qué, hermanos, no vio correcta la ofrenda que le trajo Caín. Sin embargo, hermanos, en esta misma parte de la Escritura, Dios en el verso 7 le está diciendo a Caín que él fue rechazado porque no estaba obrando adecuadamente. En el verso 7, al inicio del versículo, dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? En otras palabras, si tu conducta, si tu comportamiento, si tu manera en la que tú estás viviendo fuera la correcta, no serías enaltecido. En otras palabras, como fue enaltecido tu hermano Abel con la ofrenda que él me trajo. Luego le dice también en la segunda parte del versículo: y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. En otras palabras, Dios le explicó que no es posible tener la aprobación divina sin hacer lo correcto. También, hermanos, le dijo que la posibilidad de pecar siempre está latente. Eso es lo que significa cuando le dice el pecado está a la puerta. Pero luego también Dios le dijo que a pesar de que la posibilidad de pecar existe siempre, de que el pecado está latente, del que el pecado está a la puerta, sin embargo Dios le dijo también: aún con todo esto, tú te enseñorearás de él. Es decir, tú estás en la condición de poder rechazar el pecado. El problema, hermanos, es que Abel hizo esto. Abel vivió una vida justa. Sin embargo, Caín, hermanos, cuando el pecado estaba a su puerta, él accedía al pecado. Él no se enseñoreó del pecado. Así que desde la antigüedad, hermanos, el pecado ha afectado a todos los seres humanos. Es por eso, por ejemplo, que en Romanos capítulo 3, verso 9 al 11, el apóstol Pablo, después de que habla acerca de que los gentiles no pudieron ser justificados ante Dios mediante las formas que ellos usaron, ni los judíos pudieron ser justificados ante Dios mediante la ley antigua, entonces es que dice en el verso 9 del capítulo 3 de Romanos que todos, hermanos, están bajo maldición. ¿Sí? Pablo llega a la conclusión que judíos y gentiles están bajo pecado, han sido dominados por el pecado. Y es así entonces, hermanos, que desde la antigüedad el pecado ha afectado a toda la humanidad. En el verso 10 del mismo capítulo 3 de Romanos, Pablo dijo: porque no hay justo ni aun uno, porque no hay quien busque a Dios, porque no hay quien entienda, porque todos a una se desviaron, porque todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera solamente uno. Así que Pablo estaba hablando ahí en la carta a los romanos precisamente acerca de cómo el pecado ha afectado a todos los seres humanos. Ahora, el problema no es que el pecado afecte a los seres humanos, sino que el problema está en las consecuencias fatales que el pecado tiene. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Bueno, en Romanos también, capítulo 6 y verso 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Así que, fíjese cómo desde la antigüedad el pecado ha afectado al hombre. Pero también, hermanos, el pecado
es algo que tiene consecuencias fatales. Ahora, el pecado, hermanos, está presente en cualquier lugar. Esta es la idea, hermanos, que Dios quiere darle a Caín. El pecado está a la puerta. Esto lo podemos entender, hermanos, cuando recordamos las palabras que Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. Pedro dijo: sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor, dice, alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. El pecado, hermanos, está en todas partes, porque el diablo es el que, hermanos, está buscando que las personas cometamos pecado. Ahora mire cómo Pedro describe a Satanás. Bueno, en primer lugar dice como un león rugiente, como alguien, hermanos, que está acechando a su presa, como alguien que está buscando el momento oportuno de atacar a su presa y devorarla. Pero note también que Pedro dice que anda alrededor. Eso da la idea, hermanos, de que está alrededor, hermanos, de las personas, rodeando siempre, hermanos, al mundo entero, para encontrar personas a las que pueda conducir a cometer pecado. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Dios platicó con Satanás en el libro de Job? Y Satanás le dijo que venía de rodear la tierra. Bueno, este es el trabajo que Satanás hace, y es la idea que Pedro quiere dar cuando dice que Satanás anda alrededor, buscando a quien devorar. Este es el trabajo de Satanás en el mundo: hacer, hermanos, que los hombres cometamos pecado. Eso es precisamente, hermanos, lo que Dios otra vez quiere decirle a Caín aquí, en Génesis capítulo 4 y verso 7. El pecado está a la puerta. Por lo tanto, hermanos, mientras estemos en este mundo, el pecado estará a la puerta nuestra. Ahora, surge una pregunta: ¿cómo es, hermanos, que el pecado se presenta a nuestra puerta? Bueno, hay varias cosas, hermanos, o varias formas mediante las que el pecado se presenta. A veces, hermanos, el pecado se presenta ofreciendo libertad. ¿Sí? El pecado se presenta a veces ofreciéndole libertad a las personas. El pecado no se va a presentar diciendo: hola, soy el pecado. Si se presentara así, hermanos, entonces muchos no caeríamos en ello. Pero Satanás, hermanos, usa el engaño para hacernos creer, hermanos, que el pecado ofrece libertad. Mira lo que pasó la primera vez que el pecado entró en el mundo en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, específicamente del verso 1 al verso 5, encontramos, hermanos, que lo primero que Satanás ofreció a Eva para engañarla fue hacerle creer que el pecado le daría libertad. Mira lo que dice en el verso 3, en el verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, fíjate lo que dice: la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás lo que estaba haciendo con estas palabras era ofrecerle a Eva la posibilidad de ser libre del mandamiento divino. ¿Cuál era el mandamiento divino? Que no comieran de ese árbol, porque el día que de él comieran, morirían. Pero Satanás, ¿qué dijo? No moriréis. Es decir, Satanás, hermano, estaba ofreciéndole a la mujer la oportunidad de ser librados de ese mandamiento divino. También, hermano, le hizo ver el mandamiento de Dios como algo restrictivo. En el verso 5, cuando después de que le dice que no morirá, en el verso 5 dice: sino que sabe Dios que el día que de él coma, van a ser abiertos tus ojos. En otras palabras, Dios te está poniendo una restricción para que no seas lo que tú quieres ser, para que no lleves a cabo algo que te lleve a ser lo que Dios es. Fíjate lo que Satanás le dijo: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios. Bueno, Satanás lo que estaba haciendo
era hacerle ver a Eva que el mandamiento de Dios era algo restrictivo, era algo que la reprimía, era algo que la estaba llevando a no ser lo que ella debería de ser realmente. Hermanos, a veces el pecado se presenta así, ofreciéndonos libertad, hermanos, para ser libres, hermanos, y ejercer, por ejemplo, una inmoralidad descontrolada o una moralidad descontrolada. Por ejemplo, hermanos, a veces el pecado se presenta ofreciéndonos libertad para hacer todo tipo de inmoralidad. Es por eso, hermanos, que las personas son engañadas para cometer adulterio, para cometer fornicación, para practicar la homosexualidad o practicar el lesbianismo, porque Satanás, hermanos, les ha engañado ofreciéndoles una aparente libertad de expresión, una aparente libertad de la sexualidad o de la manera como nosotros usamos nuestro cuerpo. Pero es solamente un engaño de Satanás, haciéndonos creer que Dios ha restringido nuestra libertad para hacer lo que nosotros quieramos. Eso es lo que Satanás hizo para engañar a Eva, hacerle creer que Dios le estaba restringiendo su libertad. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, no hemos sido engañados a través de eso? El pecado, hermanos, está a la puerta y a veces se presenta ofreciéndonos esa libertad, hermanos, que en apariencia no tenemos, hermanos. También a veces se presenta ofreciendo libertad para creer en Dios de la manera como el hombre desee. Las personas no quieren ser restringidas por la palabra de Dios. No quieren ser restringidas por el modelo bíblico que Dios ha dejado establecido. Así que las personas, hermanos, queremos libertad para creer como nosotros quieramos, para practicar lo que nosotros quieramos religiosamente hablando, para hacer lo que nosotros nos resulte que es más adecuado o mejor, para aparentemente agradar a Dios. Pero, hermanos, Dios por eso nos ha dejado su palabra, para que por ella nosotros, hermanos, dirijamos nuestras vidas, no solamente en lo moral, sino también, hermanos, en lo doctrinal o en lo religioso. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Jesús está diciendo que solamente a través de sus enseñanzas es como podemos conocer a Dios y estar bien delante de Dios. Pero las personas queremos libertad, hermano, para creer como nosotros quieramos. Por eso es que no le queremos creer al Señor Jesús cuando Él dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. No le queremos creer al Señor Jesús cuando Él dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pero queremos libertad para decir: no, a través de eso no. Tú vas a ser salvo a través de una oración que vas a repetir conmigo. Tú vas a ser salvo a través de que solamente levantes tu mano y le digas al Señor: ven a mi corazón ahora, Señor. Amén, aleluya. No. Eso no está en la Escritura. Pero así es como el pecado se presenta, ofreciéndonos libertad para creer como nosotros quieramos. También a veces el pecado se presenta, hermano, ofreciéndonos libertad para vivir como nosotros deseamos. La Biblia solamente lo que hace es restringirnos en lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos bailar, nosotros queremos fumar, nosotros queremos embriagarnos, nosotros queremos drogarnos, nosotros queremos vivir en unión libre. No, ¿para qué? O sea, como aquel que ya tiene un vecino que tengo allá en mi rancho, hermanos, que le dice: bueno, ¿por qué no te casas? Dice: no, es que ¿para qué me caso? ¿Para que al rato me ande divorciando? Pues sí, pero ya tiene 14 años viviendo con la mujer y tiene como 5 huercos. No sé qué está esperando, ¿verdad? Hermanos, pero eso es la falsa libertad que el pecado ofrece. ¿Se fija? Esto es lo que Satanás hizo con Eva, hermano. Y eso es lo que hace con nosotros. El pecado ofrece libertad, hermano, pero lo que realmente ofrece es esclavitud. Lo que hay detrás de la libertad aparente que el pecado ofrece es esclavitud. Porque las personas, hermanos, terminamos esclavizadas al pecado. Vea qué pasó con Adán y con Eva después de que se sometieron al pecado. En el verso 7 y en el verso 8, mire lo que dice de Génesis capítulo 3. En el verso 7 dice lo siguiente: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos.
y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquella libertad que Satanás ofreció realmente los esclavizó, los hizo esclavos de la vergüenza. Ellos sintieron vergüenza, hermanos, por la manera como habían actuado y al descubrir que estaban desnudos. Y entonces sintieron vergüenza y buscaron cómo cubrir sus cuerpos. El pecado eso es lo que hace. Nos lleva a esclavizar. Luego mira el verso 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Huyeron de la presencia de Jehová, se escondieron de la presencia de Dios, hermano, por la vergüenza que ellos tenían de haber desobedecido a Dios. Bueno, el pecado esclaviza, hermano. Jesús, en Juan capítulo 8, verso 34, Jesús dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el pecado ofrece libertad, lo que realmente está haciendo es esclavizarte. Porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado ofrece libertad. Satanás ha querido, por ejemplo, que nos embriaguemos, los seres humanos, que consumamos alcohol. Y ha vendido la falsa idea que el vender alcohol es ser una persona libre. La Biblia no puede restringirte acerca de beber alcohol. Bueno, pero lo que realmente está haciendo es convertirte en un esclavo del alcohol, porque al rato no podrás vivir sin probar alcohol. Y así como eso, hermano, pudiéramos hablar de 1000 cosas que tienen que ver con esto. Sin embargo, hermanos, la libertad para ejercer la inmoralidad nos vuelve esclavos del pecado, esclavos del adulterio, esclavos de la fornicación, esclavos de formas de vivir impuras o formas de vestir impuras. La libertad de creencia esclaviza al pecado de la falsa doctrina. La libertad para vivir la vida como nosotros quieramos nos esclaviza al libertinaje. Eso es lo que realmente hace el pecado. Pero lo que también tenemos que entender, ¿no?, es que solamente Cristo tiene el poder para libertarnos de la esclavitud del pecado. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y luego en el verso 36, Jesús dijo: pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única manera, hermanos, de romper con la esclavitud del pecado es tener a Cristo en nuestra vida, es hacer de Cristo nuestro Señor. Muchas personas han querido alejarse de una vida de pecado, pero aún entendiendo que todo lo que la Escritura dice es correcto y que sus almas están en peligro de ir al infierno si mueren sin el Señor, pero algunos han pensado y han dicho: bueno, hasta que yo no mejore, entonces yo voy a hacerlo. Hermanos, jamás podremos ser libres de la esclavitud del pecado si no es a través de Cristo. Primero necesitamos a Cristo en nuestra vida para que realmente Él pueda obrar en nosotros esa libertad del pecado y pueda ayudarnos a salir del enredo en el que hemos llevado nuestra vida para esclavizarnos al pecado. Nadie puede salir del pecado por sí solo, necesita la ayuda del Señor. Es por eso que Juan, cuando vio a Cristo, después de que fue bautizado, el siguiente día venir a Él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. No hay otra manera, hermano, de ser libres de la esclavitud del pecado que no sea a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, a través de la sangre que el Señor derramó en el Calvario por nuestros pecados. Y usted puede acceder a esa sangre solamente a través de obedecer el Evangelio. Bueno, pero además, hermanos, el pecado no solamente se presenta a nuestra puerta ofreciéndonos libertad, una libertad que lo que en realidad hace es esclavizarnos al pecado, sino también, hermanos, se presenta en segundo lugar como algo atractivo. Jamás, hermanos, el pecado se presentará como algo horrible, como algo horrendo. Jamás el pecado se presentará como lo que realmente es, sino que se presentará siempre como algo atractivo. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás es el que se encarga de eso.
porque Satanás se disfraza como ángel de luz, porque Satanás maquina las maneras como puede presentarte a ti y a mí el pecado de una manera atractiva, y lo hace para seducirnos a través de la tentación. Por eso debemos de tener cuidado, hermano. Fíjate en esto. Satanás, hermanos, presentó el pecado como algo atractivo para Eva de la misma manera. Si vuelven nuevamente a Génesis capítulo 3 y vemos el verso 6, después de que Satanás le dijo a la mujer que no moriría y que sería como Dios, conociendo el bien y el mal, ¿qué es, hermano, lo que pasó por la mente de Eva según el verso 6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, pero mira esta otra frase, y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Nota estas dos frases, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Hermanos, esto es la manera como el pecado se presenta también a la puerta nuestra, como algo codiciable, algo que nosotros quisiéramos tener, algo que nosotros queremos poseer, como algo atractivo, algo que verdaderamente nos llama la atención, algo que verdaderamente quisiéramos hacer todo lo posible por tenerlo en nuestras manos, algo que es atractivo para ti y para mí. Así que desde entonces, hermanos, Satanás ha presentado al pecado como atractivo, hermanos, como algo atractivo para las personas. Los jóvenes, hermanos, se ven atacados constantemente por Satanás, hermanos, presentando, por ejemplo, la fornicación como algo atractivo, la sensualidad, la inmoralidad sexual como algo atractivo. Jamás se va a presentar como lo que hay detrás de todo eso. También, hermanos, se presentará el alcohol, por ejemplo, el alcohol se presenta como algo atractivo. ¿Nunca te has puesto a pensar que por qué no anuncian la cerveza poniendo lo que ocasiona realmente la cerveza? ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué no ponen un anuncio publicitario a un hombre cayéndose de borracho? ¿O a un hombre discutiendo con su esposa? ¿O a una familia desintegrada? ¿O a un niño llorando porque no tiene que comer porque su padre se lo gastó todo en la bebida? ¿Por qué nunca ponen eso? ¿Por qué siempre ponen a una supermodelo ahí que te va a llamar la atención? ¿O a un hombre fornido que te va a llamar la atención? ¿Por qué siempre ponen a un hombre feliz y a una mujer feliz o en medio de una gran fiesta? ¿Por qué siempre eso? Porque el pecado se va a presentar siempre atractivo. Nunca se presentará de una manera horrenda. ¿Sí? Cuando se hablan, por ejemplo, de productos de dieta, aunque nunca funcionan, sin embargo ponen una persona delgada, porque lo que quieren representar es lo que ese producto ocasiona, que esa persona adelgace. Tampoco te va a funcionar porque nunca te lo tomas, y porque sigues comiendo chicharrones todos los días, ¿verdad? Nunca te va a funcionar. Pero si la idea es eso, ¿por qué no presentar lo que la cerveza ocasiona? O el vino ocasiona. ¿Por qué no? Bueno, porque Satanás tiene controlado todo este asunto, hermano. Y él sabe que esa es la manera como las personas seguiremos cayendo ahí. La avaricia también es presentada como algo atractivo. ¿Sí? Ayer estaba viendo un comercial, hermano, de una película de superhéroes, y dice en el comercial, porque el bien y el mal solo es cuestión de punto de vista. No, hermanos, no. El bien y el mal no es cuestión de punto de vista, hermano. El bien y el mal es cuestión de cielo o infierno, de estar bien o de pagar las consecuencias. Eso es realmente el asunto del bien y el mal. Y hermano, ya están anunciando una película de superhéroes. No es una película, lo vi en la televisión, hermano, ¿verdad? Pero están anunciando al Hombre Araña ahí. Están anunciando a Flash. Están anunciando a los superhéroes que los niños aman. Pero ¿qué es lo que está haciendo el mundo? Poner en la mente que, bueno, si el bien y el mal solamente es un punto de vista, entonces el que hace bien está bien y el que hace el mal está mal. Está bien también, perdón, porque es cuestión de punto de vista. Pero eso es lo que Satanás desea, hermano. El pecado así se presenta, como algo que es atractivo para el hombre. Pero lo que realmente está haciendo, hermano, Satanás, es disfrazar lo terrible del pecado.
Bíblicamente hablando, hermanos, nosotros conocemos la historia de David. ¿Cómo quedó realmente la vida de David después de su pecado con Betsabé? Dios le perdonó su pecado, pero las consecuencias quedaron todavía ahí y las tuvo que sufrir, las tuvo que enfrentar. Pero estoy seguro que cuando Satanás tentó a David con la idea de tomar a aquella mujer que no era la suya, Satanás no le permitió ver a David las consecuencias que podría haber después. Y así se presenta el pecado. Se presenta atractivo para disfrazar lo terrible que hay en él. Hemos estudiado con el hermano Josué los viernes todas las consecuencias que David enfrentó por causa de su pecado. Pero el Salmo 32, hermano, describe en el verso 3 y en el verso 4 todo lo que David experimentó después de haber sido engañado por Satanás, hermano, para cometer ese pecado. En el Salmo 32, hermano, específicamente en el verso 3 y en el verso 4, dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esta es una manera poética de cómo David sintió desgastada su vida, sintió desgastada su alma, se sintió abandonado de Dios, sintió que la mano de Dios estaba sobre él en todo momento. La razón, porque cayó su pecado, porque no confesaba su pecado, porque estaba esclavizado al pecado, porque el pecado había dominado su vida. Ahora estaba experimentando lo que realmente hubo después, hermanos, de la atracción de haber cometido aquel pecado con Betsabé. El pecado se presenta atractivo, pero al final, hermano, podemos contemplar las consecuencias de él. Imagínense, hermano, aquellos hombres que llegan a perder familia, trabajo, casa y tantas cosas producto del alcohol, hermano. Todo lo que sufren, y todo porque el pecado del alcoholismo se les presentó como un atractivo. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Pero la tercera cosa que le quiero decir, hermanos, es que además el pecado también se presenta como algo bueno, ¿sí? Como algo bueno. Especialmente en nuestra generación hay muchas cosas que son malas y ahora les llamamos buenos, ¿sí? Pero esto es lo que Satanás hace también, y este es otro engaño del pecado. No solamente, hermanos, ofrecernos libertad, no solamente presentarse atractivo, sino también a veces el pecado se presenta como algo bueno. Vuelvo nuevamente a Génesis capítulo 3 en el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cuál era el mandamiento? No comeréis. Pero ella lo vio bueno para comer. ¿Por qué lo vio bueno para comer? Porque Satanás le engañó y le presentó la desobediencia al mandamiento de Dios como algo bueno. El Nuevo Testamento está lleno de mandamientos que dicen que los que se echan con varones, que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué es, hermanos, como Satanás ha presentado el asunto de la homosexualidad ahora? Como algo bueno. Es que las personas tienen libertad de elegir, las personas tienen libertad de pensar, las personas tienen libertad de ejercer su sexualidad como ellas quieran. No tengo duda, hermanos, de que tenemos libertad de decidir por nosotros mismos, ¿sí? Sin embargo, hermanos, tenemos que ser enfáticos en lo que Dios ha dicho respecto a eso, ¿sí? Pero, hermanos, es la manera como Satanás ha presentado ahora el pecado de la homosexualidad como algo bueno. Y así, hermanos, ha presentado o presenta cada una de las cosas con las que los seres humanos tenemos problemas. Dios le había dicho a Eva que no comiera. Satanás logró que Eva considerara bueno desobedecer a Dios. Desde entonces, hermanos, Satanás ha presentado el pecado como algo bueno. Hace creer, por ejemplo, que no es tan malo mentir, siempre y cuando sea una mentira piadosa, ¿verdad? Pero la mentira es mentira, hermano. Hace creer a los cristianos que no es tan malo bailar. Yo no creo que Dios me vaya a mandar al infierno porque bailo. Bueno, pues la Escritura dice que sí. Hace creer que no es tan malo hablar con maldiciones.
Pero la Escritura dice que toda palabra ociosa que los hombres hablen de ella darán cuenta en el día del juicio. Pablo dijo, hermanos, que nuestro hablar tiene que ser como corresponde a cristianos, no como corresponde a las personas que no conocen a Dios. Pero Satanás hace creer, hermanos, que no es tan malo hablar de esa manera. Hace creer que no es tan malo ser deshonesto. No pasa nada si me robo tantito aquí, tantito allá y tantito más allá. No pasa nada si le digo al patrón que voy a usar 100 blogs y nada más voy a usar 80 y me llevo 20 para mi casa. No pasa nada si lo que se debe cobrar por este trabajo son 1,000 pesos, pero como él no sabe, lo va a cobrar 1,500. Así que él no sabe. Pues es deshonestidad, hermano. Y la deshonestidad no puede llevarnos al reino de los cielos, hermano. Pero es, hermanos, lo que Satanás presenta, o la manera como Satanás presenta el pecado, como algo bueno. Logró que Eva viera aquel mandamiento de Dios como algo no tan malo. Vio que era bueno para comer. Así llegamos los cristianos a pensar que no es malo mentir, que no es tan malo bailar, que no es tan malo decir maldiciones, que no es tan malo decir o ser deshonestos. Hace creer que la venganza, por ejemplo, es igual que la justicia. El mundo ha hecho que Satanás ha hecho creerle esto al mundo. La venganza es igual que la justicia. Si tú me pegas, yo te pego, es justo, pues tú me diste una, pues yo te doy otra. Pero realmente la verdad eso es venganza. ¿Sí? La Escritura dice que no os venguéis a vosotros mismos, sino que dejemos lugar para la ira de Dios. Lo que realmente desea Satanás es que el pecado pierda su real significado, hermano. Eso es lo que Satanás quiere. El pecado, hermano, según 1 de Juan, capítulo 13 y verso 4, es infracción de la ley. El pecado, según a 1 de Juan 5:17, es hacer injusticia. El pecado, según Santiago 4:17, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Todo eso es pecado. Ese es el verdadero significado del pecado en la Biblia. Transgredir la ley de Dios, actuar injustamente, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Esas son las definiciones de pecado. Así que solamente Cristo, hermano, tiene el poder para hacernos ver, hermano, qué es lo correcto delante de Dios. Y lo último que le quiero decir, hermano, es que también el pecado está a la puerta, no solo presentándose como algo que nos ofrece libertad, como algo atractivo, como algo bueno, sino también, hermano, que Satanás ha logrado que el pecado se presente a nuestra puerta como algo que no tiene consecuencias. ¿Sí? Como algo que no tiene consecuencias. Esto es lo mismo que Satanás le dijo a la mujer en Génesis 3:4. No moriréis. Es decir, no vas a morir. Lo que Dios te dijo no es cierto. No va a pasar eso. Si hay una época, hermano, en la que las personas estamos desestimando lo que Dios dice, es esta. Cada vez hay menos personas, hermano, que están siendo influenciadas para ser desviadas de lo que la palabra de Dios dice, especialmente en el asunto de creer en Dios. Por eso ahora a las personas se les hace tan fácil, hermanos, estar lejos de Dios, porque Satanás ha presentado al pecado como algo que no tiene consecuencias. Satanás, hermano, le dijo a la mujer, no moriréis, y logró que la mujer pensara que no habría consecuencias al desobedecer la palabra de Dios. Pero realmente hubo consecuencias al desobedecer la palabra de Dios. En primer lugar, Eva no pudo ver, Eva, hermanos, cuando fue tentada por Satanás y le creyó a Satanás que no moriría, Eva no alcanzó a ver la vergüenza que experimentó, el miedo que experimentó, y en especial la expulsión del paraíso que experimentó ella y Adán. Cuando pecamos, hermanos, cuando caemos ante las tentaciones de Satanás, no alcanzamos a ver las consecuencias que van a venir después, pero seguramente las sufriremos, seguramente las enfrentaremos. Pablo dijo que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Dios no puede ser burlado. Si nosotros cometemos pecado, pagaremos las consecuencias de ese pecado. Si usted se enreda en fornicación, pagará las consecuencias de enredarse en la fornicación. Si usted se enreda en un adulterio, pagará las consecuencias de enredarse en el adulterio.
Si usted se enreda en las drogas, pagará las consecuencias de enredarse en las drogas. Igual en el alcohol, igual en cualquier otra cosa. Si usted se enreda, hermanos, en deshonestidad, terminará pagando las consecuencias de ser deshonesto. Si usted se enreda en una vida inmoral, pagará las consecuencias de eso. No tenga duda. Mientras lo está disfrutando, se sentirá que es el rey, que es el Señor, que es el que manda, que es el que gobierna, que es el que tiene control de todo. Pero una vez que se salga de ahí, verá las terribles consecuencias de eso. Por eso, hermanos, es que Eva no pudo ver toda esa vergüenza. Nadab y Abiú, hermanos, no vieron las consecuencias de adorar a Dios incorrectamente en el momento en que estaban ofreciendo el incienso. Así hoy, hermano, las personas no ven las consecuencias de adorar a Dios incorrectamente porque sienten que lo están haciendo bien. Nadab y Abiú también pensaban que lo estaban haciendo bien, pero las consecuencias vinieron después. Apenas Nadab y Abiú salieron de ahí, hermanos, y fueron consumidos por fuego del cielo. Habrá un día en que el Señor habrá de venir y entonces les dirá a muchos que le dirán en aquel día: en tu nombre hicimos muchos milagros, hablamos en tu nombre y profetizamos e hicimos muchas cosas, pero yo les diré, dice el Señor Jesús, apartados de mí. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Terminaremos pagando las consecuencias de eso. Ananías y Zafira no vieron las consecuencias de su engaño y al final de cuentas tuvieron que morir los dos por causa de haber mentido a Dios. No que le hayan podido mentir a Dios, sino más bien lo que querían ellos era mentirle al hombre. Así que Satanás, hermano, nos hace pensar que no pasará nada si cometemos pecado. Nos hace pensar que un poco no nos hará daño. Y hasta usamos el dicho mexicano que tenemos, que poco veneno no mata, nomás ataranta, ¿verdad? Pero ahí te encargo la atarantada que nos vamos a dar. ¿Sí? Lo que realmente hace, hermanos, es ocultar, Satanás, las consecuencias reales del pecado. En Romanos 6:23, hermano, búsquelo en su Biblia y márquelo, por favor. En Romanos 6:23, usted se lo sabe de memoria, Pablo dijo: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si quiere usted seguir aferrado al pecado, bueno, aunque ahora esté disfrutando ese pecado, sin embargo, no desconozca, por favor, cuáles son las consecuencias de ese pecado. Usted está muerto delante de Dios. La paga del pecado es la muerte. En Romanos 3:23, márquelo también. Pablo dijo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede tener una relación con Dios si en medio de él y de Dios está el pecado. Nadie. ¿Sí? Nadie puede tener una relación con Dios, nadie puede orar a Dios, nadie puede realmente tener una comunión con Dios si el pecado está de por medio. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Eso es lo que significa ahí el pasaje ese de Romanos 3:23. Hermano, cuando nosotros practicamos el pecado, lo único que hay para nosotros es estar destituidos del reino de Dios. En Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, Pablo habló de los frutos de la carne. Y dice en el verso 21 al final que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Así que lo que realmente Satanás hace al engañarnos, haciéndonos creer, hermanos, que el pecado no tiene consecuencias, es ocultar las consecuencias reales del pecado, que son, hermanos, el estar muerto o separado de Dios, que son, hermanos, que no podemos tener relación con Dios y que no podemos heredar el reino de Dios practicando el pecado. Quiero terminar diciéndole esto, hermano. El pecado es algo terrible del que ningún ser humano ha podido escapar. Es algo, hermanos, que está a la puerta de nuestras vidas. Y es algo que si nosotros no nos cuidamos aún como cristianos, puede llegar a contaminarnos al punto de perder nuestra salvación. El pecado, hermanos, está a la puerta de nuestra vida ofreciéndonos libertad falsa.
ofreciéndonos algo atractivo que oculta, hermanos, lo verdadero horrendo del pecado, ofreciéndose como algo que es bueno, pero que realmente tiene consecuencias eternas, ofreciéndose como algo que no tiene consecuencias de ninguna manera. Pero debemos entender, hermanos, que todo esto es simplemente parte de las maquinaciones que Satanás usa para engañarnos. Pero sobre todo, hermanos, debemos recordar que el único que tiene potestad y autoridad, porque para eso apareció, para deshacer las obras de este ser maligno que nos engaña, es el Señor Jesús. Es Cristo el Señor. Así que si usted tiene a Cristo en su vida, y usted pertenece a la iglesia que el Señor edificó, y usted ha obedecido el Evangelio de Cristo en su vida, usted tiene las herramientas para no ser engañado por las maquinaciones de Satanás. Pero de nada servirán esas herramientas, que es especialmente la palabra de Dios, si usted no quiere sujetarse a la palabra de Dios, si usted no quiere hacer lo que la palabra de Dios dice y enseña. De nada servirá. Y si usted no ha obedecido el Evangelio, usted necesita hacer eso, porque si usted no ha obedecido el Evangelio, usted está expuesto a todas estas maquinaciones de Satanás. Debe de entender que Satanás le ha engañado a usted toda su vida, haciéndole creer que el pecado le ofrece libertad, presentándole el pecado como algo atractivo, presentándole el pecado como algo bueno, y especialmente presentándole el pecado como algo que no tiene consecuencias. Pero quiero que medite ahora sobre esto, y con esto terminamos. ¿Qué pasaría si usted muriera este día? ¿Cuáles son las consecuencias que tendría que pagar por haber cometido pecado? Solamente hay una manera para no pagar esas consecuencias, y es que la sangre de Cristo le limpie de sus pecados. Es que obedezca el Evangelio de Cristo para que entre en contacto con la sangre maravillosa del Señor. Y si usted es un hijo de Dios que ha cometido pecados, no se ha arrepentido de ellos, necesita hacerlo para que la sangre de Cristo le vuelva a ser limpio y blanco como la nieve, para que así el pecado no pueda llegar a tener consecuencias en su vida. Dios les bendiga. Mientras nos ponemos de pie, hermanos, cantamos el himno de invitación. Si usted quiere ahora venir a los pies del Señor para ser restaurado, o para venir a ser parte del pueblo de Dios, usted puede hacerlo este día. Hermano. Número 148. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Cantemos. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. Mas su amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré, y al mirar que va conmigo, siempre salvo estaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa
haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor, sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor, sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Manos a uno.